Esto se llama The Beatles Play with the Rolling Stones. 6 LP, 4 CDs. Canciones que tocaron Beatles y Stones, de otros. Canciones de los Stones que han tocado los Beatles, sobre todo de One Every Man, obvio. Canciones que los Beatles en solitario, una vez disuelta la agrupación, han tocado con otros músicos. Y tal vez esa misma canción que han tocado los Stones en solitario o bien en conjunto con otros artistas. No nos podemos olvidar de Far East Man, por supuesto. En los créditos de este disco, en ningún lado figura George Harrison. El tema número 2, Far East Man, George Harrison, Ron Wood. 4 minutos 40 segundos. Es toda una bomba que sea una coautoría entre uno que estaba por transformarse en un Stone, casi ya lo era, en el 74, y con Harrison, obviamente, con la banda ya disuelta, ¿no? Por supuesto, acá todos lo sabemos. Elegí el vinilo, el vinilo que creo que es alemán o holandeses, que es donde más se ve la cara de los Beatles. Porque en el vinilo 3D original no se ven las caras de los Beatles directamente. ¿Ves? Acá sí, tenés que estar así, mirando y mirando y mirando y no se ve. Entonces, a ver, yo lo voy a acercar bien acá. No sé si lo van a ver, pero acá está McCartney, miren, acá. No sé si lo ven ahí, ¿eh? Yo lo voy a dejar ahí. Ahí está McCartney. Acá está Harrison, un poquito más abajo. Ahí. Me imagino que no deben estar viendo nada, pero bueno. Lennon acá. Ahí. Ahí Lennon y Ringo que está acá arribita. Acá. Obviamente esto, como todos sabemos, como respuesta a lo que fue el Sgt. Pepper, donde estaba el famoso osito aquí a un costado, que tenía una especie de un suéter, tiene como un suéter, ese suéter era de Adam Cooper, que paz descanse, falleció hace poco, o sea, el hijo de Michael Cooper, el fotógrafo e ideólogo de la portada de Sgt. Pepper, y el fotógrafo e ideólogo y el que los hizo laburar. Claro que la única vez que tuvieron que laburar fuera de la música fue para armar todo este decorado, ellos mismos, que lo hicieron en los Olympic Studios. Y allí estaba Michael Cooper también, en ese osito de peluche. Bienvenido Rolling Stones, buenos muchachos, decía, y todos los demás que figuraban por ahí en esa icónica portada de los Beatles. Bueno, acá obviamente están los Beatles fundamentalmente en We Love You, simple que les voy a mostrar por ahora. Nosotros te amamos, nosotros te queremos, que tuvo tantas traducciones. We Love You. Aquí está bastante enterrada en la mezcla las voces de Lennon y McCartney. En la parte del We Love You, ese coro, bueno, ahí están justamente Lennon y McCartney, pero prácticamente no se escucha. Hay otras versiones inéditas de la canción donde se escucha un poco mejor, pero no mucho más tampoco, ¿eh? Dandelion es el lado B de Rolling Stone Rock and Roll Circus. Díganme qué les parecen estos muchachos, esta unión. Esto desbarata todo, ¿no? Por eso, Beatles y Stones, Beatles o Stones o ambos. Como que un poco se lo quiere a John Lennon también, aparte de admirarlo por todo lo que ha hecho, ¿no? Aunque cada uno tiene su preferido. La Dirty Mac. Ahí está Clapton, Mitch Mitchell. Bueno, Lennon y el más grande, tocando el bajo. Pobre Bill, ¿no? Bill, lo lamento, pero no vas a poder tocar el bajo en esta canción, lo voy a tocar yo. Bueno, lo peor del show, creo yo, con todo respeto, ¿no? Y con todo respeto a los fans de Yoko Ono, esto es lo peor del concierto, pero era sabido. Jagger lo invitó a Lennon, sabiendo que Lennon iba. Si iba con Yoko. Bueno. Y Yoko tuvo que meter un par de alaridos allí como para tener presencia en el circus también. Y estaba Ivry Gitlis, que era el que tocaba, el que tocó el violín, pobre, lo aturdió. Si ven la imagen, en un momento como la imagen esa de Chuck Berry cuando empieza a gritar Yoko.
que hacen, creo que Memphis, Tennessee, la canción. Bueno, ahí. Lo que estamos escuchando es esto que está acá. Miren. Este es el librito interno de ese box de LPs que estamos escuchando. Ahí vamos. Y pasó Poison Ivy, Fortune Teller, Roll Over Beethoven. Ahora son los Stones en la BBC en el 63. Y la anterior era la Beatles en la BBC en el 63. Hacían las mismas canciones en la BBC. Acá como una especie de collage de todos ellos juntos, Beatles y Stones. Así. Los discos que iba sacando cada uno en aquella etapa, tanto Beatles como Stones. Por eso nos queríamos reservar justamente este tema. Acá una foto. Mick Jagger, Charlie Watts y McCartney, acá abajo la foto, en el estudio. Jagger cuando hizo la introducción a los Beatles en el Rock and Roll Hall of Fame. ¿Qué más estoy viendo por ahí? Acá hay otra de McCartney con Jagger acá arriba. Hay muchas fotos de ellos juntos. Acá otra McCartney Jagger ahí. Y hay varias más dando vuelta, ¿no? La famosa de Lennon y McCartney con Aftermath, con el LP Aftermath, y Harrison con uno de los simples de los Stones de Decca tapándose la cara. Ahí, miren. Famosa foto esta. Esta es la pelo. Siempre existió. Beatles y Stones. O Beatles o Stones. Siempre. Había que vender. Esta revista Pelo tiene más de 40 años. Esta colección de oro de los Beatles y los Rolling Stones no está destinada a convertirlos en historia o a sepultarlos en vida. Pretende, en cambio, ay Dios, mostrarlos en sus momentos culminantes como intérpretes de un movimiento generacional que durante la década pasada conmovió las estructuras de la cultura popular y en más de una ocasión algunos rígidos principios morales y éticos. Están vivos, así como son actuales algunos pocos músicos de la época clásica. Es muy probable que Harrison, Lennon, Starr y McCartney sigan siendo vigentes, juntos o separados, durante muchos años más. Por eso, casi 4 años después, es importante rever sobre ellos para comprender todo un proceso. Los Stones están catalogados como la banda más grande de rock del mundo y es probable que lo sea, al menos en su significación. Ellos siguen unidos, afrontando, zigzagueando a la mitonía, curtiéndose en el papel de ídolos. Los dos conjuntos son de alguna manera los responsables principales de lo que está ocurriendo hoy en casi todo el mundo. Con la música popular moderna en su cuota internacional, los dos son los que dieron un espíritu determinado, una moral más revolucionaria y decididamente no conformista a la cultura del pueblo y, sobre todo, a la expresión artística de las generaciones jóvenes que recién con ellos comenzaron a ser tenidos en cuenta. Beatles y Stones. Obviamente en Rock and Roll Circus, donde se da la unión de Lennon con los Rolling Stones, sobre todo con Richards, los Stones en la BBC y posteriormente los Beatles en una sesión de grabación en el 69, cantando John Lennon Around and Around, lo que vamos a escuchar después de esto que se viene. Este es otro libro que también dedica mitad y mitad a Beatles y a Rolling Stones. Y yo separé esta parte de acá, donde Paul McCartney dice: los Stones no quieren ir a la cárcel. El periódico británico ahí. Miren. Ahí lo dejo. Y acá muestra el simple original de Will Love You, muestra el Satanic, muestra el Sgt. Pepper y habla de lo que fue la participación también de Mick Jagger en el video de All You Need Is Love. ¿Alguien lo vio a Keith Richards ahí en ese video? Supuestamente no está. O sea, todos los libros te dicen que está. Pero
No sé, yo no lo vi nunca. Tal vez esté. Y así van comparando diferentes etapas que hacían los Beatles y Stones en el 65, 64, 63, 66, hasta 69, 70, que los Beatles se disuelven. Acá también están los Beatles, Lennon y McCartney, en la última canción. En Something Happening to Me Yesterday, que se escucha claramente la voz de ellos. Otra perla que tiene que ver con Beatles y Stones, esta les va a sorprender. Brian Jones, que tocó en una de las tomas alternativas de Yellow Submarine, ¿era? De Yellow Submarine era, ¿no? Corríjanme. No en la versión que quedó en el álbum, sino en una de las tomas alternativas tocó Brian, y cuando McCartney invitó a Brian Jones al estudio para que toque en alguna canción, y esperaban, según McCartney, que él lleve una guitarra, llevó un saxo, y ese saxo aparece en este oscurísimo lado B de los Beatles que se llama You Know My Name, Look Up My Number, este disco. Sí, tengo un simple de los Beatles. ¿Por qué está Brian acá? ¿Cómo no lo voy a tener? Es el lado B de Let It Be. O sea que alguien por contagio lo habrá escuchado en algún momento. El que le gustó Let It Be, la canción sobre todo. Recordamos que este simple salió, Let It Be, y casi automáticamente salió Let It Bleed de los Stones, y luego salió el álbum Let It Be, el LP de los Beatles. Bueno, acá está el lado B donde participa Brian Jones con el saxo. Y sí, lo tenía que mostrar. I Wanna Be Your Man. Esto es noviembre de 1963. El simple de Decca, la canción de Lennon McCartney, que ahora le voy a comentar los testimonios de Oldham sobre esto y los testimonios de ellos también. Algunas versiones dicen que Jagger le pidió a Lennon y a McCartney que les dé una canción, pero no fue así. Fue Andrew Oldham el que consiguió que ellos vayan al estudio donde estaban los Stones y le dieran la canción. Pero ellos ya se conocían previamente. Una canción que, según Lennon y McCartney, a ellos no les gustaba. Es más, las canciones que supuestamente a ellos no les gustaban se las dejaban para Ringo, para que cante Ringo. Y después Ringo la terminó cantando, porque en versión de los Stones anduvo muy bien. Bueno, abro el Solo Rolling, el Stone Alone, el libro que enojó y mucho a los Stones porque Bill contaba muchas intimidades de ellos. Acá habla él de lo que fue la primera vez que se encontraron con los Beatles. Nunca soñamos con que nuestra apariencia tendría un papel tan importante en nuestro ascenso hacia la fama, dice Bill Wyman. Pero la imagen era vitalmente importante a principios de los años 60. Por grande que fuera nuestra música, abrirse camino en las listas de éxito no iba a ser fácil sin unas personalidades poderosas. Los Beatles lo habían demostrado cuando su segundo single, Please Please Me, se propulsaron a la cima de las listas el 22 de febrero del 63, señaló que la juventud y la música pop eran indivisibles. Antes de eso, la música pop implicaba canciones hechas por adultos. Sigue Bill Wyman en Solo Rolling, página 157. Nuestra vinculación con los Beatles, que fue siempre amistosa, comenzó el 14 de abril de 1963, cuando Giorgio Gomelsky, el que era su especie de manager sin título en ese momento, esta vez vistiendo su sombrero de director, fue a Twickenham para ver la grabación del show televisivo Thank You, Your Lucky Stars. Mientras nosotros estábamos comenzando nuestra sesión de tarde en el Collier Club, Giorgio hablaba con los Beatles sobre hacer una película y les habló de nosotros, les habló de los Stones, y les invitó a ver nuestro espectáculo en Richmond, a solo 3 millas de distancia, más tarde, esa misma noche. O sea que gracias a Giorgio Gomelsky, según Bill Wyman acá. La sala estaba llena y estábamos en buena forma, animados por los habituales del Crowd Daddy, que ahora constituyen nuestra principal audiencia. Poco tiempo después de que comenzáramos, nos quedamos pasmados al ver a los 4 Beatles de pie y mirándonos en el Crowd Daddy esto. Iban vestidos idénticamente, con largos abrigos de cuero. Yo me puse muy nervioso y me dije a mí mismo, mierda, son los Beatles. No sé si lo dijo con ese tono, pero lo dijo Bill así. Y George Harrison recordaba más tarde,
Era un verdadero delirio. El público gritaba y chillaba sobre las mesas viendo a los Rolling Stones. Estaban haciendo un baile que nadie había visto hasta entonces, pero que todos conocíamos como el shake. El ritmo que los Stones producían era tan fuerte que hacía vibrar las paredes y parecía producirse dentro de la cabeza de cada uno. Era un gran sonido. Los Beatles y los Stones, dice Bill Wyman, nos reunimos en un bar y charlamos sobre nuestras ambiciones y los problemas de seguir adelante. Estaban un paso por delante de nosotros, justo empezando su carrera discográfica. Le caímos muy bien a ellos, lo suficientemente bien como para que se quedaran durante la segunda parte. Luego esperaron mientras recogíamos nuestro equipo y vinieron al piso de Edith Grove, donde estuvimos charlando sobre música durante horas. Les pusimos nuestros discos de demostración, que todavía no habían conseguido interesar a ninguna casa discográfica, y nuestros preciosos álbumes de blues, incluyendo un raro LP de Jimmy Reed, importado de América. Recuerdo que John Lennon, que nunca había sido un fan de los blues puros, quedó muy impresionado, pero sobre todo por Jimmy Reed, e hizo saber su opinión con sus habituales francas maneras. Brian Jones les pidió y obtuvo una foto de los Beatles autografiada y la pegó en la pared sobre la chimenea. Hablamos sobre nuestras esperanzas hasta la mitad de la noche, recordaba Brian posteriormente. Apenas podíamos creer que nuestro tipo de música prendiera. Los Beatles se fueron a las 4 de la mañana del piso de Edith Grove, invitándonos a su espectáculo en el Royal Albert Hall el jueves siguiente, y nos prometieron estar en contacto. Stu llevó a George y a Ringo de vuelta al President Hotel en Russell Square. Yo volví a casa a Pengle con mi familia, dice Bill. Los Beatles, por delante de nosotros desde el punto de vista de la carrera, tenían la gran ventaja de contar con un manager que les dirigiera, Brian Epstein. De lo que no nos dábamos cuenta era de cuán importante era eso para el éxito de cualquier grupo. Sin embargo, nuestra gestión también estaba en el horizonte. El 18 de abril, Brian, Keith y Mick fueron a Royal Albert Hall al ver a los Beatles, y ahí después estuvieron charlando en camarines. Si Andrew nos veía como rivales de los Beatles, vistiéndonos con trajes y corbatas, pronto cambió de postura al darse cuenta de que Brian, Mick y Keith eran difíciles de controlar. En cambio, decidió explotar nuestra apariencia y nuestras actitudes. Ser parte de ello era una callada tendencia que pronto salió a la superficie, cuando los Beatles y los grupos de Liverpool vinieron al sur y derribaron el mundo del pop de los adultos. Hubo un fuerte sentimiento de competitividad geográfica, ahí está lo que decíamos hace un rato, era el norte contra la capital. Competitividad geográfica por parte de los fans de Londres. Naturalmente la controversia fue difundida por los periódicos, pero era falsa por lo que respecta a los músicos. Estábamos unidos, pues en realidad teníamos muchas más cosas en común que diferencias. Palabra del maestro Bill Wyman. A ver, Rolling Stone entonces, a ver, en la página 138, atención que es importante esto, para lo que es la historia de Beatles y Stones. Los Stones ensayaban en el Club de Jazz Estudio 51 de Ken Coyler en Great Newport Street y Charing Cross Road. Allí nos habían presentado esa realidad llamada frustración, dice Andrew Oldham en su autobiografía. Eran alrededor de las 2:30 de la tarde en una Londres muy oscura, más oscura para mí, mientras arábamos los campos y revolvíamos de derecha a izquierda y de izquierda a derecha en el repertorio de los Stones en busca de un hit, en busca de un éxito. Me retiré del sótano en la calle y giré a la derecha. 2 rayos de luz y cerveza emergieron de un taxi. Atención, otra versión distinta. 2 rayos de luz y cerveza emergieron de un taxi frente a la estación de subte Leicester Square. Eran un ligeramente tambaleante John Lennon y un sutilmente mareado Paul McCartney. Estaban borrachos, los dos. No creía que ellos me reconocieran bien, pero resulta que sí. También me había olvidado lo perceptivos que eran los tipos, que fueron al punto y me preguntaron qué me pasaba. Recién habían salido de un almuerzo del Variety Club del Savoy, en el cual habían sido agasajados y los habían atendido muy bien y me trataron lo suficientemente bien como para que dejara de hundirme en mi negra tarde. Vamos, Andrew, ¿qué te pasa?
¿Qué dijo Oldham? Les expliqué que no tenía nada para que los Stones grabaran en su próximo simple. Me sonrieron y los dos me dijeron que no me preocupara. Llegamos a el sótano. Una vez abajo, los muchachos se pusieron rápidamente a trabajar y les mostraron a los Stones I Wanna Be Your Man. Los dos Beatles recurrían a su propio regalo frente a los boquiabiertos Stones. En ese momento y frente a todos, escrito y firmado en nuestra cara, I Wanna Be Your Man haría que Come On sonara débil en comparación a lo que habíamos publicado hasta entonces. Yo no podía recuperarme del hecho fortuito de que si hubiera salido a caminar 5 minutos antes o después, no me habría topado con Lennon y McCartney y los Stones no habrían terminado ni tenido I Wanna Be Your Man. Está bueno el libro, vale la pena, porque no trata de las rivalidades, sino todo lo que fueron haciendo y une todo. Une lo que se dijo en vida, lo que se dijo en Rolling Stone, lo que se dijo en Bill Wyman, lo que se dijo en varias revistas, todo lo que se escribió sobre ellos en libros sobre Beatles y sobre Stones se reúne acá. Si Lennon y McCartney se habían jactado de que Robert Soule mostraba a su grupo avanzando en una nueva dirección, Jagger llamó a Aftermath un gran hito y una verdadera prueba, porque era la primera vez que escribíamos un disco entero. Un crítico dijo, ha llegado el momento de elevar al equipo de compositores que forman Jagger y Richards al mismo rango que John y Paul. En cualquier caso, nada de eso pareció enturbiar las relaciones sociales entre los dos grupos, Beatles y Stones. Es posible que hubiera algo de competencia, es algo natural, pero en todo caso siempre fue muy amistosa, diría McCartney posteriormente. Después habló de que era una banda de covers de blues, que él los amaba mucho, pero que era una banda de covers de blues, ¿no? Te da y te pega, te da la de cal y la de arena en la misma declaración, McCartney. De hecho, sigue el libro, de hecho ambos grupos siempre se mantuvieron mutuamente informados de sus movimientos para asegurar, en la medida de lo posible, que las ventas de discos no se vieran disminuidas por la competencia directa. Dijo Richards, todo estaba organizado de un modo muy hábil, porque en aquella época los sencillos salían cada 6 u 8 semanas, e intentábamos programarlos para que no chocaran. Recuerdo que John Lennon me llamaba por teléfono, dice Kid, y decía, bueno, todavía no hemos terminado de mezclar. Nosotros tenemos una para salir. ¿De acuerdo? Sacadla ustedes primero, le decía Lennon a Richards. Hubo dos épocas concretas en que los dos grupos se alternaron con mayor frecuencia. La primera fue a principios del 63, poco después de conocerse, cuando los Beatles todavía estaban tomando contacto con Londres y los Stones acababan de iniciar su carrera profesional. Y el segundo periodo empezó después de que los Beatles dejaran de hacer giras en el 66. Tony Sánchez, el español. Yo fui el camello de Keith Richards. Este escandaloso libro. Los Stones también tenían problemas a nivel profesional, dice Tony Sánchez, el español. Los medios de comunicación siempre los habían tratado como rivales directos de los Beatles, tanto en lo que se refería a la imagen como a la música. El trato estaba justificado hasta cierto punto, y las carreras de las dos bandas parecían evolucionar siguiendo líneas paralelas. Pero ahora, tras meses de rumores de la industria musical, los Beatles acababan de publicar su obra de arte, un álbum titulado Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. Para mí no es una gran obra como todo el mundo ha dicho, no sé qué consideran ustedes. Incluso creo que o Rubber Soul o Revolver, me parece, son discos superiores al Sgt. Pepper de los Beatles. No sé qué opinan ustedes. Habitualmente siempre está en el puesto 1 o 2 de los mejores discos de la historia. Bueno, me parece que hay mejores discos de los propios Beatles que ese. No sé qué consideran ustedes. Lo concreto sí es que ya estando en Italia, cuando estaba Anita Pallenberg por filmar una película, cuando estaban en Roma, recuerden que estaban en Roma, una ciudad que iban mucho los Stones, como a París por aquel tiempo, y les llegó a Jagger la copia del Sgt. Pepper y dijo, tenemos que hacer esto. Los demás no querían saber nada, Charlie Watts no quería saber nada, Brian Jones lo detestó de entrada, Andrew Oldham dijo que él se oponía, a Kid no le simpatizó para nada la idea, pero Jagger dijo, es por acá, vea por acá. Entonces tuvieron que apurar todo y hicieron unas sesiones casi a alta velocidad, rapidísimo, invitando a los propios Beatles. Mick enseguida se dio cuenta de que el álbum hacía que todos los discos anteriores
tanto de los Beatles como de los Stones, parecieran repentinamente anticuados, pasados de moda. Eso es psicodélico, dijo Brian. Pero pronto todo será psicodélico, dijo Jagger. Y si nosotros no hacemos psicodelia en nuestro próximo álbum, nos vamos a quedar atrás. Nadie va a querer volver a escuchar Rhythm and Blues. Brian odiaba el nuevo sonido, acá lo dice Tony Sánchez, y luchó amargamente, inútilmente, para que los Stones siguieran siendo fieles a sus raíces, para que continuaran exhalando rock and roll de alto voltaje que había vuelto loco al público de casi todo el planeta. Si insiste en grabar este tipo de bosta, podríamos decir, los Stones están muertos, le dijo Brian a Tony Sánchez. Pero Jagger ganó y concibió con Kid, aunque no le gustaba, la idea de un álbum llamado Their Satanic Majesty's Request, disco que iba a ser una sátira psicodélica sobre la reina. Paul McCartney, durante una de sus diarias visitas playeras a Parrot Cay, enero de 2005. McCartney y Richards, ahí. En el libro Vida, por supuesto. De los Stones con los Beatles, que compartieron varios músicos, tienen tantas coincidencias a lo largo de la historia. Billy Preston, primero en los Beatles, casi como el quinto Beatle, después en los Stones tantos años. Nicky Hopkins, primero en Stones y después en Beatles, ¿fue así? Sí. No, en Beatles no, en el disco de Lennon, en Imagine, por ejemplo, que aparece todo el tiempo tocando el piano. El grandioso Nicky Hopkins, Bobby Keys, que si mal no recuerdo tocó, ¿no?, en algún disco de John Lennon, y varios más que me debo estar olvidando. Los Beatles, en una sesión de grabación de los Beatles, cuando estaban activos, los Beatles, sí, haciendo un fragmento de Lady Jane. Ahí está, escuchen. La bomba. Un fragmento. Hay dos fragmentos de Lady Jane, dos. Inédito total. Sepando en el piano, Beatles. O McCartney solo, más bien. Déjenme en los comentarios qué le parece esta perla. La bomba. 69. Los Beatles en el estudio. Sigue, ¿eh? Están los Beatles zapando Lady Jane. ¿La tenías? ¿La tenías esta? Sigue Lady Jane. Los Beatles. La de 69.